El personaje se llama Janet Marren, es una mujer neoyorquina, hija de inmigrantes judíos de la Rusia de aquellos principios del siglo XX, que tienen que huir de Rusia por las matanzas que había contra los judíos, y es muy chistoso porque los padres eran de la misma región, pero se conocen en Nueva York. En 1913 van a nacer Janet, que fue su primera hija, en un hospital feminista. Entonces es bien interesante porque toda su vida estuvo marcada por unas ideas judías, feministas, pero a la vez también con una gran influencia de un mundo artístico muy importante. Tiene una hermana menor que se llama Mitzi. Son comunidades que van a surgir de las fábricas donde trabajaban varios grupos de judíos que se ponen de acuerdo para generar estas construcciones, juntar dinero y hacer un tipo comuna, ¿no? Donde van a estar todos juntos. Este en particular, donde vive Janet, va a tener dos características. Una, que conserva la tradición judía como muy judíos ortodoxos y demás, y otra, que además va a tener esta posibilidad del arte, ¿no? El de la influencia del arte y el de además tener espacios, cafeterías, salones de clases, artistas que llegaban a dar una cantidad de técnicas diferentes, reuniones de poesía, música. Está completamente enmarcada por la cultura general y evidentemente la cultura judía. Después va a tomar clases, va a conseguir una beca para la Escuela de Arte Metropolitana en Nueva York y va a tener ya unas clases como más formales, por así llamarles, no porque las otras fueran informales, simplemente porque esto ya es como nivel universitario de cierta manera. Va a tomar clases con el ucraniano John Graham, que además van a ser los primeros expresionistas abstractos que están en Nueva York. Entonces el expresionismo abstracto va a influenciar su vida desde muy chiquita, desde el principio de su carrera. Va a tener clases de arte figurativo, pero no le gustaba. Siempre decía que no podías hacer realmente un retrato y pretender que iba a ser una figura real, pero a la vez muy firme en cuanto a sus principios artísticos, y ella venía como una artista muy entrenada, formada, bien formada, en una escuela del arte, pues lo llaman la escuela de New York. Por eso esta cuestión y esta admiración con Cézanne, que evidentemente se la enseñan, ¿no? Le enseñan las técnicas y el arte de Cézanne en esas épocas, y va a ser su gran influencia a lo largo de toda su vida. Venía de un movimiento muy fuerte de la primera generación de la abstracción. Diría yo que es una alumna de Cézanne, que por casualidad nació en Nueva York. En esas épocas surge en Estados Unidos un proyecto que se llamaba la Administración de Trabajo y de Proyectos del Trabajo. Esta WPA, que le llaman por sus siglas en inglés, lo que quería y lo que hizo fue llevar arte a diferentes lugares y generar trabajo para diferentes tipos de profesiones. Janet empieza a trabajar con ellos desde desde que comienza su vida profesional, va a trabajar para esta institución, y lo que va a tener es que va a dar clases de arte en diferentes lugares. Entonces empieza a viajar por todo Estados Unidos. Un aspecto interesante en su vida es que desde muy jovencita sus papás adoptan a otra chica, a Dory. Dory, que va a ser una muchacha que va a marcar su vida, llega a su casa pues desde la época adolescente, las mandan a compartir la habitación y se va a volver su compañera de vida por un buen tiempo, hasta que es ella la que le presenta a su marido, pero fueron pareja. Incluso se van a vivir juntas en mismo Nueva York. Entonces esta posibilidad de salirse de casa de sus padres desde tan joven, con una pareja mujer, le va a abrir un mundo también diferente, ¿no? En cuanto al arte, en cuanto a la bohemia, en cuanto al Soho neoyorquino, etcétera, ¿no? Todo este mundo en el cual se va a desarrollar con su propia profesión. Y además esta Dory también está en cuestiones artísticas porque se mete en el mundo de la poesía. En algún momento es Dory la que le presenta a Bell, que pues no le parece muy guapo, no le parece tan interesante, pero se ríe de sus chistes, ¿no? Entonces como que le cayó bien y pues deciden casarse. Y lo que es interesante es que se casan en la Ciudad de México. Están viajando los tres juntos. Dory
Janet y Del viajan juntos a la Ciudad de México y ahí Del le dice, oye, pues qué onda, ¿nos casamos, no nos casamos? Digo, evidentemente estoy modernizando los términos porque no se lo dijo así, pero decide casarse con él y se casan en la Ciudad de México. Y Dory va a ser su testigo. Durante alguna época viajaban los tres juntos, seguían juntos, y después duró 17 años su matrimonio con Del. Janet seguía trabajando dando clases de arte y seguía teniendo el contacto con diferentes maestros, incluso tomó clases con los maestros de Andy Warhol. Entonces, bueno, van a llegar a México, se casa con Del y después la misma Dory le va a presentar a Marcy. Dory va saliendo un poco de la escena, Dory había sido pareja de Marcy después, entonces le presenta a Marcy. La relación ya se había enfriado un poco por ahí y Janet lo que quería era quedarse con los dos, ¿no? Quedarse con Del y con Dory, porque además algo que al parecer fue importante para ella era tener hijos. Conocí a Janet aquí en Abolón con su esposo, pero muy poco, no mucho. Venían a comer con don Pancho y doña Trudy. Y San Cristóbal parece una cosa maravillosa, ¿no? Sí, hasta donde recuerdo llegan a vivir ya en los años 50 ya para establecerse, pero se ve que se movían muchísimo y viajaban mucho en coche, ¿no? Les encantaba viajar en coche, que además, bueno, uno lo piensa ahorita de Nueva York a San Cristóbal en coche, de haber estado de locos. Y se quedaron en uno de los lugares más bellos del Cerrillo, que tiene una vista formidable y además se conserva todavía empedrada. Si quieres conocer la casa como era San Cristóbal de aquellos tiempos, pues asómate a su barrio y te vas a dar cuenta de cómo era San Cristóbal en aquella época, ¿no? Y así lo describe ella, ¿no? El bosque y de pronto se abre un claro y se ve una comunidad y los colores y todo era una cosa que siempre me impactó. Entonces llegan a San Cristóbal y deciden que San Cristóbal va a ser su casa y se instalan aquí. Nada más como poco tiempo vino el esposo de él. Después se pasó a vivir, yo no sé dónde vivía Janet, pero donde lo conocí, ya con Marcy y Janet, allá por Santo Domingo. En esa época de cuando llegan a la calle de Tapachula, todavía estaba Dory en escena. O sea, vivían las tres, ¿no? Vivían Marcy y Janet en un lado de la casa y del otro lado estaba Dory y pues al parecer entraba y salía como le daba la gana, ¿no? Y llega un momento en que van a hacer una barda para dividir las casas, va a quedar únicamente una ventana y en esa ventana ponen un lumacrom que todavía sigue ahí, ¿no? Todavía la casa tiene ese famoso vitral, ¿no? Los lumacroms que hace Janet y que pues conecta, pero ya no puede entrar así como tan fácil. Radicar en Chiapas sin ser ni chiapaneca ni siquiera mexicana. Y eso era muy importante para ella. Todos los días en la mañana venían aquí tempranito para montarme un poquito a caballo con Trudy. Allí iba yo también a caballo a pasear un poquito a los alrededores. Gozaba de muy buena fama como un lugar de meditación y de tranquilidad, sobre todo para los artistas. Habían pasado ya por aquí, visitando también a Franz Blom, pues grandes personalidades y grandes artistas que fueron atraídos sobre todo por el carisma de los mayas. Venimos a aterrizar a San Cristóbal desde ciudades grandes y demás, pues ciertamente no encontramos aquí una vida artística muy viva, muy palpitante, era como un espacio un poco muerto, que al mismo tiempo era la fascinación porque digamos que éramos pioneros. Y bueno, describe Chiapas con sus colores y todas las comunidades y demás como algo que realmente la inspiró. Ella se fascinó por la luz chiapaneca de los altos de Chiapas, yo diría muy específicamente, esa calidad de luz y sombra que
tenemos en esta parte del mundo de extremos. Ella tenía la capacidad de construir como un entorno con mucha oscuridad y un flachazo de luz directa, como si fuera el sol que aparece entre las nubes en las montañas de los Altos de Chiapas. Aunque la obra de ella parezca tan libre y como de puras pinceladas completamente espontáneas y libres, sí era detallista y no dejaba una obra hasta que no estuviera todo perfecto, que no trabajara todo perfectamente bien. Dibujaba un poquito, yo lo veía, estaba yo mirando en el jardín de su casa, que se iba de un lado a otro, de un lado a otro, pintaba y se iba para allá para observar lo que estaba pintando. Y un día me subió allá arriba para mirar su pintura y le dije, ay, pero ¿esa es tu pintura? Sí. ¿Tú sabes qué cosa es? No. No le entiendo, le dije. Era una neoyorquina que ella misma decía que pensaba que nunca iba a dejar Nueva York y sin embargo encontró en San Cristóbal una especie de santuario. Pero la otra obra que yo seleccioné, y sin mucho saber de su historia ni nada, fue precisamente de 49. Estaba como muy conmovida por la arquitectura colonial y postcolonial, porque finalmente hay mucho que sigue en términos de las formas. Las formas se ven acá y a mí lo que me fascina es que tenemos una cosa muy cuadrada que yo, mi imaginario, lo asocio con Janet en Estados Unidos. Otra que toma las formas, comienza a jugar, ya caen fuera y está como muy vivo, tiene ya la vida de México. Siendo abstracto, todavía tiene muchos trazos que marcan como los edificios urbanos. La mariposa, obviamente, es sumamente libre, viaja de una manera caótica y eso es como el vehículo para Janet poder entenderse como una persona nómada, como decimos hoy, los artistas hablan de ser nómadas en muchos casos. Con una coloración absolutamente diferente a lo que vemos en la gran parte de su obra, que es chiapaneca, colores mucho más sobrios. Y es muy interesante que en los años 50 una pareja de mujeres, ¿no? Mujeres artistas con ideas comunistas, quizás con ideas, además judía, ¿no? Se hubiera sentido tan cómoda en una comunidad que pues era que era y quizás sigue siendo muy cerrada, ¿no? Entonces la gente de San Cristóbal les decía las tías, y es como muy interesante porque no les gustaba estar anunciando, ¿no? Que si eran pareja, eran muy discretas. ¿Cómo sería eso? Porque, bueno, yo cuando veo su obra la veo muy embebida de Chiapas. O sea que yo creo que esa obra no se hubiera dado en otro lado, sino que en el área maya. Y le gustaba recorrer comunidades, le gustaba la selva, le gustaba viajar. Con Trudy, en Najá. O sea, le gustaba mucho, parábamos mucho allí, bajábamos en el corralito, cerca de Ocosingo. Y sacaba unos papelitos así y dibujaba así con lápiz a Janet. Y mientras Trudy está fumando su cigarro. Captaba ahí los ritmos, los colores, el sentir lo captaba maravillosamente bien. O sea que sí es de aquí y no es de aquí porque al mismo tiempo es muy internacional. Tuvo 3 exposiciones individuales en Nueva York antes de venirse a vivir a México, o también ya cuando vivía en México, porque llega a México en los primeros años, en 1936, pero se mudan ya por ahí de los 50. En los 50 tiene una exposición en Nueva York y en los 60 va a tener otra. Nunca dejó el vínculo con Nueva York. Como decía doña Betty, vivieron allá en alguna temporada, iban y venían. Cuando yo me fui a Nueva York la primera vez, en su casa de ellas me llevaron. Y ahí en su casa de ellas
Ahí pintaba Janet. Tenía muchos cuadros ahí en Nueva York. Entonces, cuando se les acababa el dinero, regresaban a Estados Unidos para volver a trabajar y entonces volvían a tener dinero y regresaban a México. Los rascacielos y todo. Y me dice Janet, por primera vez estoy observando, dice, lo que tú estás viendo, me dijo. Tenía una visión mística, sobre todo de la cultura maya. Había leído una serie de textos de investigadores y lo que había investigado por su propia cuenta eran los simbolismos, el árbol de la vida, el árbol cósmico, la cosmovisión de los mayas. En la serie que ella hizo de los pájaros, las golondrinas que hacen su espiral maravilloso en el Valle de Ocosingo. Ella estuvo allí, pero horas y días y semanas estudiando, sintiendo lo que era ese movimiento y lo capturó. En ese caso, estamos hablando de una serie principalmente en blanco y negro. En sus cuadros, pues era precisamente ese acercamiento del chulel, que en la cosmovisión maya se acercaba mucho al concepto profundo del único Dios creador de del cosmos que tiene el judaísmo, ¿no? Sí, los azules y los rojos van a estar como más constantes. Hay toda una serie de piezas en tinta negra que son extraordinarias también, ¿no? Y que cuando las ves juntas dices, a ver, o sea, explícame, ¿cómo pasaste de aquí a acá? Y bueno, ya conociendo su historia te das cuenta. Y luego que se afirmó más al conocer, por ejemplo, el simbolismo de los colores mayas, ¿no? Rojo por el oriente, negro por el poniente, blanco por el norte, amarillo para el sur o abajo, y el centro verde, que era el yash, que era la cruz. Entonces la cruz maya para ella fue una inspiración constante. Una nueva manera, un medio nuevo que lo llamaba el lumichrome. Consiste en papel translucente puesto en forma de collage con la luz que sale detrás de la obra, dando un efecto de iluminación cercano a lo que podría ser una vitrina de la Edad Media, lo que fuera. Los famosos lumachromes, que la verdad es que pues, son maravillosos, el juego del color con la luz, es algo, y lo que decía Case, ¿no? La técnica, esa técnica que no hemos sabido exactamente cómo le hizo, ya nos vamos a poner a experimentar. Pero los lumachomes es algo que ella desarrolló aquí. Y bueno, sería interesante explicar qué es un lumachrome. Ella era apasionada de los vitrales. Le gustaba muchísimo la técnica de los vitrales, aunque nunca fue a Europa, pero estaba totalmente fascinada por los vitrales de Chartres en Francia. Y pues se nota. Y entonces yo me preguntaba cuando vi sus piezas, ¿de dónde sacó todas estas variedades de papel en San Cristóbal? Si de por sí hoy en día hay materiales que no los encuentras, ¿no? Y pues para eso eran sus viajes también a Nueva York, venían con el coche cargado de cosas, ¿no? Y fue impresionante cuando empezamos con esta parte de la revisión de las piezas y los retoques y todo para estabilizar los acrílicos con Case, pues ver la cantidad de pinturas que le dejó a Case, porque dije, ay, van a ser unas cuantas, no, son cajas y cajas de pinturas de diferentes colores. Se usaba un tipo de pintura y un tipo de acrílico que no sabemos lo que es, y un líquido que tampoco supimos lo que era, y prensaba ahí sus partes de vitral, pero que era sobre papel. No le cae.
para hacer una buena identificación. Estos son puros lúmicros. Esos son los puntos. Sí. Entonces, fue la verdad es que una sorpresa tras otra porque pues no sabíamos qué íbamos a encontrar. Es una cosa muy distinta y bueno, estos ahorita no hay como tanta luz, pero el chiste es el juego de la luz, ¿no? Ujú. Esto que pretende copiar de alguna manera o emular a un vitral, Sí. que se hace pues en papel, en una técnica que, como decía, no estamos muy claros de exactamente qué materiales son, pero pues no tienen fecha. Era muy amiga también de Rosario Castellanos. Ella llegaba mucho a la casa, o ellas llegaban a su casa donde vivía Rosario. Pero allá en el centro, donde hay ahorita la pastelería San Cristóbal. Entonces, va a ser una relación que va a estar marcada porque Janet, como decía, nunca deja de producir. Solamente en Nuevo León tenemos 378 piezas, ¿no? Y 378 piezas que quizás no son 378 porque incluyen cuadernos de bocetos que tienen varias páginas, que incluyen series, o sea, es mucho más de 378. Su falta de éxito aquí fue muy notoria, o sea, nadie se interesó particularmente por su arte. Eso le dolió mucho. Y tampoco se hizo, digamos, muy conocida en Estados Unidos. De arte realmente, pero como me gusta el colorido y yo nunca entendí el arte abstracto. Y con Janet, no sé si lo entiendo. Porque me empecé a dar cuenta que su pintura está íntimamente ligada a la música, como ustedes pusieron en esa maravillosa exposición. Fascinada por reflejar Chiapas a través del filtro de su persona, pero abstrayéndose, ahora sí abstracción, abstrayéndose ella. Que logramos algo bonito porque yo empecé a sentir como ella sentía cuando pintaba. Y no sé, me compenetraba tanto con el personaje, tenía que hacer un gran como esfuerzo porque yo siempre decía, bueno, que primero tenía que calentar la mano un rato y quién sabe qué, pero cuando empezaba surgía el ritmo y como tenía las pinturas originales, entendía cómo había mezclado el color. Poníamos marimba y Janet le gustaba bailar. Más si no, Janet sí, era muy alegre. Yo cuando saqué las piezas pensé, bueno, las colgamos, ponemos una biografía y pues es Janet, está aquí, ¿no? Nunca nos imaginamos el tamaño y fue apasionante porque no te imaginas que ese mundo tan grande que nos lleva de Nueva York a San Cristóbal y esa red de personajes tan interesantes estuvieran ligados con una persona que vivió sus últimos 40 años aquí. Para mí, muchas de sus piezas son como las oraciones de María Sabina, ¿no? Que tienen esa capacidad hipnótica y chamánica de atraer hacia una concepción global, espiritual, profunda. Se identifica un Janet Marin sin problema, inmediatamente. Logró su estilo, siendo eso que comentamos, internacional finalmente. Ella viene de la experiencia de Escuela de Nueva York, actúa en México. Pero ya cuando murió Janet, fui allá en su casa en Tapachula y me acuerdo que me dijo Marcy que yo le pusiera sus calcetines. No le pude poner, solo le toqué sus pies, pero no le pude poner porque no me imaginaba yo que así muerta. Y bueno, Janet está descansando al lado de Marcy debajo de un árbol de cerezas, en la que fuera su casa en Tapachula, en la calle de Tapachula.